¿Cómo están mis amados hermanos en Cristo? Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 5, para la reflexión que tendremos hoy. Acompáñenme en la lectura. Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. ¿Qué es el mundo futuro o el mundo venidero al cual se está refiriendo el autor? El mundo venidero es el tiempo cuando los creyentes reinarán con Cristo. Es el reino milenial en la tierra, donde Cristo gobernará como rey. Cristo es heredero de todo, dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Los creyentes compartimos o recibimos ya la promesa de la herencia eterna, dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, los creyentes ya hemos recibido la promesa de la herencia eterna y esperamos la ciudad futura de Dios. Dice Hebreos 11, 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién esperaba esta ciudad? Abraham. Y también nosotros los creyentes esperamos esa ciudad futura de Dios. Así como estos grandes hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento, también nosotros debemos ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta es una de las razones por las cuales Dios está sacudiendo en este tiempo todo a nuestro alrededor, y lo está haciendo, creo yo, a través de las crisis económicas que está experimentando el mundo, las enfermedades, la escasez, el hambre, las guerras. Dios quiere que soltemos las cosas de este mundo y que ya no dependamos de ella. Dios quiere que centremos nuestra atención en el mundo futuro, en el mundo venidero. Esto no quiere decir que pensemos tanto en las cosas del cielo y que ya no
seamos útiles a Dios en la tierra. Es decir, que ya no trabajemos, ya no estudiemos, no aportemos a la sociedad actual con nuestras investigaciones, inventos, etcétera, sino que significa que debemos comenzar a vivir para los valores eternos del mundo venidero. Es decir, debemos comenzar a predicar, a enseñar, a evangelizar, a cantar, a ayudar a los necesitados, a orar por los enfermos, a congregarnos, a vivir para Dios y no para las cosas de este mundo pasajero. Abraham era un hombre rico que podía vivir en una casa muy costosa y en el lugar donde él quisiera, pero él era ante todo un siervo de Dios, un peregrino y extranjero. Y esto significaba vivir en tiendas. Dice Génesis capítulo 13, versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. En cambio, Lot escogió voluntariamente abandonar esa vida de peregrino y se fue a vivir a Sodoma. Dice Génesis capítulo 13, versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sodoma era una ciudad comercial y llena de diversiones. Lot, estando en Sodoma, llegó a ser prisionero de guerra, y Abraham, que vivía en tiendas, tuvo que ir a rescatarlo. Eso podemos verlo en Génesis capítulo 14, versículo 13 al 16. Una vez rescatado, Dios le habló. Sin embargo, Lot no quiso escuchar la advertencia de Dios y regresó a vivir donde antes vivía, donde antes moraba, en la ciudad. Y cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, Lot lo perdió todo. Génesis capítulo 19, versículo 30, usted puede leer allí. Lot perdió todo porque confió en las cosas de este mundo y no en la palabra de Dios. Por eso es importante que reflexionemos en quién estamos confiando. ¿En Dios? ¿En su palabra? ¿O en lo que ven nuestros ojos? Nosotros, como creyentes, hemos recibido la promesa de una recompensa futura. La Biblia nos habla acerca de coronas, las coronas que nos esperan. Por ello, las decisiones que tomemos en el tiempo presente, en el día de hoy, determinarán las recompensas del mañana. Y aún más, nuestras decisiones deben ser motivadas por la esperanza de recibir recompensas. Veamos algunos
pasajes y ejemplos. Abraham es uno de los ejemplos. Dice la Biblia que obedeció a Dios porque esperaba la ciudad de Dios. Ahí en Hebreos 11:10. ¿Somos creyentes obedientes a Dios como Abraham? ¿Estamos esperando reinar con Cristo? Otro ejemplo está en Hebreos 11:26. Dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés rehusó los tesoros y los placeres de Egipto, porque tenía, dice la Biblia, puesta la mirada en el galardón. No tenía puesta su mirada en las cosas de este mundo. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada como hijos de Dios? ¿En las cosas de Dios o en las cosas terrenales? Estos hombres y mujeres de fe que encontramos en Hebreos capítulo 11, especialmente en el versículo 31, donde podemos ver también a una mujer llamada Rahab, vivieron ocupándose del futuro más que del presente. Por ello vencieron las tentaciones del mundo y la carne. Esta misma actitud de Abraham, de Moisés, de Rahab, de recibir recompensas en el futuro, fue la que sostuvo a nuestro Señor Jesucristo durante su agonía en la cruz. Dice Hebreos 12, versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos la esperanza de recibir recompensas en el futuro. Entonces vive por ellos. No vivas para lo que el mundo te promete hoy, sino para lo que Dios promete darte en el futuro. Anda por fe y no por vista en esta tierra. Dios los bendiga.